Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre en este mundo, le habla su voz, venido Erate y Faola o los Batalá. Hoy nuevamente alterando el orden de San Internet, bueno, por cuestiones de estudio, porque nos encontramos también pasando un seminario internacional sobre nuestra especialidad de estudio de la universidad, que es el Derecho, entonces, pero siempre con la responsabilidad de cumplir con la palabra empeñada, que es llevar a cabo toda la serie del estudio de Dilogun. Esta vez estamos en Osá y, y bueno, hoy nos toca Osá Tontiofun. Sé que la hora no es la más indicada, la más apropiada y a la que estamos acostumbrados, sobre todo para nuestros amigos que se encuentran en Europa, ¿no? Pero bueno, hay que seguir con la labor, hay que seguir con este empeño que tenemos nosotros de develar un poquito el razonamiento en la expresión del estudio de los Sodun de Dilogun a partir de su razonamiento, a partir de su conceptualización, a partir de su concepción, ¿verdad? Y entonces, como hemos estado yendo un poquito lento porque hemos tenido estas 2 semanas ocupadas por la razón que ya le dije, que hemos estado estudiando, superándonos también desde el punto de vista de nuestra especialidad de la vida, del estudio. Entonces hemos estado un poquito alejados, pero bueno, vamos a seguir y no vamos a parar, aunque a veces nos alejemos 2 o 3 días, pero siempre vamos a volver y con el mismo ímpetu. Entonces hoy nos toca Osá Tontiofun, hermanos y hermanas, siempre agradecidos a los que entren, a los que nos vean y a los que compartan nuestra directa, que en nuestro caso eh, lleva, lleva el aquello de dar una visión, pienso yo que es diferente acerca del estudio del Dilogun, porque no estamos dando refranes por refranes, sino estamos queriendo razonar un poco de dónde salen estos refranes. Y entonces, Osatón Teofun. Ofun ya sabemos que nos indica no traicionar a tus hermanos, ¿verdad? Y es todo aquello que sale o tiende a salir con más o menos violencia y que tiene carácter retroactivo o tiende a retroceder, dice la literatura. Entonces, Ofun tiene una serie de aspectos que ya nosotros vimos reflejados en el primer video de esta serie, por lo que, como es costumbre, siempre vamos al Odun que lo acompaña para entender todas aquellas características que Ofun, de manera somera, nos deja ver y que le va a imprimir, le va a poner cierta sazón, le va a poner cierto apellido al Odun de Osá. Vamos a ver qué le imprime Ofun. Dice la literatura que Ofun para nosotros en el estudio de Dilogun, Ofun es el principio de todas las cosas. No es Eyeunle, no es Eyobe, no es Baba Yobe. Es Ofun para nosotros donde nacen todas las cosas, es el principio de todas las cosas y donde hablan todos los ochas de cabecera. ¿Verdad? Eso dice la literatura que es Ofun para nosotros. ¿Verdad? Entonces, dice Ofun nos indica como tiene su concepción, no robar ni jurar en falso. No jurar ni robar en falso, dice Ochun, ni ponerle maldiciones ni echarle maldiciones a tus hermanos. Fíjense, nos indica 3 aspectos fundamentales. No robar, no jurar en falso y no echarle maldiciones a tus hermanos. Realmente cuando hablamos de Ofun, inmediatamente las personas van a decir, aquí nació la maldición, echar la maldición. Y es precisamente porque Ofun en su conceptualización como Odun indica estos 3 aspectos: el robo, jurar en falso y no echar maldiciones. Entonces ya estamos hablando de 3 cosas malas, de 3 fenómenos, pudiéramos decir. También en Ofun estamos hablando de la discriminación del ser humano, de alguna manera, cómo nos discriminan por alguna situación, algún concepto más preconcebido en la mentalidad social de los seres humanos. Ofun nos dice que nos van a discriminar. Pero
Ya en los estudios que han hecho mis hermanos y las hermanas sabemos que en Ofun nacen los fenómenos. Es otro de los aspectos que ya sabemos que nos van a decir a partir del hecho de los estudios que han realizado, de las lecturas que ya mis hermanos y mis hermanas han hecho, producto de quererse superar, van a decir que en Ofun nacen los fenómenos, que en Ofun es la nada y que de la nada surgió todo. ¿Y por qué nacen los fenómenos? Y hay explicaciones en, en Ofun Tontiodí, en Ofun Tontioche, hablamos de los fenómenos y de cómo salen, que cómo surgen a la Tierra de diferentes maneras, pero realmente si lo analizamos bien, al final es lo mismo. Obatalá en el momento de la creación de los seres humanos tenía la responsabilidad de hacer eso, pero también tenía la responsabilidad de salvaguardar a los fenómenos. Por determinadas situaciones, por envidia que existían, logran soltar a los fenómenos en el mundo y cuando él llega se dan cuenta que ya eso estaba incontrolable. Dice Ofun Tontiodí, pero en Ofun Tontioche en vez de poner los batalá, le dicen a Ofun y su esposa la explicación aquella de que tenía una caja escondida detrás de su escaparate y que la mujer por curiosidad fue y destapó y salieron los fenómenos que se encontraban siendo Ofun un menesteroso, una gente solitaria que no podía tener hijos. Y si lo llevamos a la historia, podríamos decir que Obatalá, que es un hombre solitario, menesteroso, que le gustaban los niños, pero que no los podía tener, pero que escondía todos estos fenómenos que vinieron a la tierra y a la cual le dieron la potestad de cuidar, que no supo cuidar y que al final se regaron por el mundo. Son criterios esenciales que Ofun nos va a aportar y nos va vamos a decir, les va a introducir, a meter, a poner, como quieran decirlo, eh, a ese Osá, que es el orden preponderante de esta serie. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que tener en cuenta también diferentes caminos para los que existen en Ofun, ya que sabemos que de aquí nació todo. Hay un camino en Ofun que dice que se adivinó para la alegría cuando entendía que su casa no estaba llena. O sea, que de alguna manera en Ofun la persona es triste y ciertamente le va el aquello de la conceptualización de Ofun cuando dicen que es menesteroso. En Ofun se adivina para la alegría cuando no estaba su casa llena. Por lo tanto, la persona es triste, la persona ciertamente es menesterosa, la persona es rara, es ermitaña, ¿verdad? Y Ofun les va a aportar eso también a eso. O sea, Ofun dice que por el camino del leopardo, que cuando la persona está enferma, cuando la persona está aparentemente agonizando, todo el mundo lo desecha, todo el mundo no le presta atención, todo el mundo le pierde el respeto. Pero a través de la elaboración, a través de la realización de los esbozos pertinentes, cuando la persona suele recuperar su vigorosidad, su respeto. Entonces, después viene, que es cuando la persona ya ha recuperado su vigorosidad, su fortaleza, su respeto, sus condiciones, tanto físicas como mentales, lejos de tomar una actitud positiva al respecto, se vuelve vengativo y arremete contra esas cosas. Entonces, es un orden complicado para las personas en ese sentido. Estamos hablando también de camino cuando las personas pierden sus cosas, pierden sus casas, pierden sus trabajos y todo lo que tienen que hacer para recuperarlo, para poder volver a tener ese estatus, ya sea social, económico, político, donde quiera que se manifieste en su casa, para volver a tener ese estatus, porque a las personas le suelen hacer trampa, como le hicieron a Ogún para robarle sus armas. Por lo tanto, ya Ogún no tenía cómo enfrentarse a las situaciones en la vida desde el punto de vista de armamento. Y estos armamentos los llevamos nosotros a la sociedad en el sentido de que si usted le quitan las armas para enfrentarse a la sociedad, usted se encuentra como desprotegido, como desnudo o desnuda. Por lo tanto, aquí
A la persona le suelen hacer trampa para quitarle aquello que lo hace brillar, aquello que lo hace estar en otro nivel de preparación para enfrentarse a las dificultades de la vida. Estamos hablando también en Ofun, mis hermanos y hermanas, fíjense qué cosa más interesante. ¿Cómo vamos a entender aquí en Ofun cómo fue que se combinaron los Odun? Son caminos que hay que estudiar, son caminos más profundos que hay que estudiar, pero si de aquí nació todo, aquí va a haber una explicación muy bonita que tiene que ver con la combinación de los Odun, tiene que ver que van a justificar el hecho de la tirada doble de Dilos Gun y cómo se hacía antes y cómo se hacía ahora, que no podemos entrar en profundidad por razones obvias, pero Fun nos va a dar esa explicación a nosotros, de verdad. Nos va a explicar también, fíjense, y que por aquí viene, puede venir ciertas confusiones, ciertas explicaciones. ¿Cómo es que la esposa de Obatalá, cómo es que la esposa de Obatalá se apropia del oráculo de Dilogun? ¿Y por qué nosotros cuando tiramos el Dilogun lo hacemos en forma de arrastrarse, imitando un majá, un jugo, un reptil, así como le dicen, o una bicha, como le dicen en Venezuela? Entonces, ahí vamos a encontrar la explicación de eso y por qué es interesante esto, porque fíjense, Obatalá, la esposa de Obatalá se adueña del oráculo de Dilogun. Quiere decir que Obatalá era el dueño del oráculo de Dilogun y esto entra en contradicción con otras concesiones diferentes, pero habría que entender de que en este caso estamos hablando de la sabiduría de Dilogun, de la interpretación de Dilogun. ¿Por qué? Porque también estamos hablando el caso de que Ochun recibe de Obatalá el oráculo de Dilogun. Ochun recibe de Obatalá el oráculo de Dilogun. Y ya sabemos que fíjense que la confusión puede venir por el hecho de que el nacimiento es Dilogun, que quien para es Dilogun, y entonces habría que entrar en la interpretación de que si estamos hablando del caracol o estamos hablando de la interpretación del caracol, de la sabiduría de la interpretación del caracol. Y quiero que entendamos que son dos cosas diferentes. No estamos discutiendo quién parió el caracol como elemento físico como tal. No, estamos hablando de quién era el dueño de la sabiduría, de la interpretación del caracol, que son dos cosas diferentes. Entonces, estos elementos hay que estudiarlos porque Ofun también los va a aportar a partir de que, fíjense, de la adivinación, del sacerdocio, de la interpretación del Dilogun. Ofun nos los va a aportar a ese Osá, que es el Odun regente de esta serie. Estamos hablando también en Ofun del hecho de cuando las personas no terminan de hacer los esboces, las consecuencias que nos traen por el hecho de que, fíjense, del camino de la cebolla, a partir del hecho de que sí es utilitaria para poder cocinar y determinadas situaciones más en la vida, pero que siempre nos hace llorar, recordándonos el hecho de que tenemos que hacer los esboces completos para poder llegar a la finalidad que queremos llegar. Y el hecho del viento, de la frescura, cuando se enfrentaría a la gente, cuando la gente en vez de darle agradecimiento hacían rechazo, y como después cuando entra la frescura a la vida de nosotros, las cosas cambian porque incluso nos hacen cambiar de humor, nos hacen cambiar de estados de ánimo hacia la felicidad, pudiéramos decir, o hacia mayor tranquilidad. Pero inmediatamente tendríamos que ir a analizar los refranes de Ofun, algunos de los refranes de Ofun, donde nos vamos a dar cuenta de la existencia de los fenómenos y las dificultades de la vida que van a estar interpretados dentro de él y que después lo vamos a ver reflejado en el Odun compuesto. Por ejemplo, dice Ofun que el que juega pierde el dinero y pierde la casa. El que juega pierde el dinero y pierde la casa. Algo similar que aquel que juega por obligación, ¿no? ¿No es así?
Aquel que juega por necesidad pierde por obligación. Siendo esto también una desviación de la caracterización del ser humano ante la vida, ante los juegos de azar, ante las cosas fortuitas, ante el restarle importancia verdadera a su casa, a su familia. Son importantes en la vida del ser humano, no solo por el hecho de querer aparentar algo que no se tiene. Por eso muchas veces caemos en estos vicios, porque cuando caemos en los vicios del juego, siempre tratamos de solventarlo. Y cuando no tenemos para solventarlo, le empezamos a quitar cosas a las personas que dependen de uno y que comparten con uno. No obstante a eso, dice Ofun también en uno de sus caminos que la sabiduría es la belleza más refinada del ser humano. Porque cuando uno es sabio, cuando el ser humano es sabio, sabemos que es sabio y paciente. Y cuando uno es sabio, uno sabe cómo enfrentar todas las cosas en la vida en el momento que tiene que actuar y la proporcionalidad en la cual tiene que actuar. Pero aquí también estamos hablando de la sabiduría del Dilokun, caballeros, porque cuando acuérdense que hablamos del hecho de que Obatalá era el dueño del Dilokun y se lo entrega a Ochun. No estoy hablando del aspecto físico del Dilokun, estoy hablando del oráculo, de la interpretación del Dilokun. En Ofun hay un camino que lo explica. Por lo tanto, la sabiduría viene a ser la interpretación del oráculo del Dilokun, aspecto muy importante para nosotros y de vital importancia y valga la redundancia para nosotros podernos comunicar con el Oricha y podernos dar consejos como el Oricha entre todos como hermanas y hermanos que son. Dice Ofun que delante de una mujer nunca te olvides de tu madre. Nunca te olvides de tu madre, porque a partir de ahí es que viene todo en nuestras vidas. Por lo tanto, Ofun llama al respeto de la mujer, Ofun llama al respeto de la madre, Ofun llama al respeto a la maternidad de los hijos, Ofun llama a ese respeto que hoy en día lastimosamente se ha ido perdiendo. Acuérdense que de ahí nace todo, la maternidad, no solo física como tal, sino desde Araonu, cómo se manifiesta y la importancia que tiene en nosotros en nuestras vidas. Por lo tanto, Ofun da una señalización al respecto. Pero como Ofun también habla de otros aspectos, dice que aquel que le roba un gato o una gata siempre tendrá la maldición de esta y la maldición lo va a perseguir. Por ahí estamos hablando del hecho cierto de que Ofun habla de la maldición, porque estamos hablando, hermanos y hermanas, fíjense, de robarle algo importante a una madre. ¿Y qué es lo más importante en una madre que su hijo, que su criatura, que su creación? Entonces, una madre nunca se va a cansar de buscar al hijo, nunca va a cansarse de perdonar al hijo, de apañarlo. Por eso ahí hablando, y ahora desviándonos un poquito del tema desde el punto de vista legal, por eso en el derecho penal una madre no puede ser sancionada por haber encubierto a un hijo en cualquier tipo de crimen que éste haya cometido. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Dice Ofun que el que maldice lo maldicen y esto es causa y efecto. Sin lugar a duda, cuando usted hace algo bueno en la vida, lo que va a tener por retribución es eso mismo bueno que usted ha hecho y quizás multiplicado. Por lo tanto, Ofun nos llama a hacer las cosas buenas, a hacer las cosas bien para obtener siempre cosas buenas en la vida como retribución, aun y cuando usted no haga las cosas buscando que lo reconozcan. Dice Ofun, que dijo el viento, yo no puedo tumbarle la cabeza al rey, no puedo matar al rey, pero sí puedo quitarle su sombrero, quitarle su corona. Por lo tanto, aquí estamos hablando de defensa de lo que usted tiene hecho, aquí estamos hablando de asegurar bien lo que usted tiene hecho, porque pueden haber circunstancias en la vida ajenas a su voluntad que lo lleven al punto de usted ser la vergüenza de nosotros, los olorichas, de los coronados y las coronadas, porque por determinadas circunstancias usted
se dejó volar la corona de su Lerí, y que tiene que ver con sus propias actitudes ante la vida. Porque aunque no lo querramos, hermanos y hermanas, cuando personas entran a nuestra religión, nos ven a nosotros como ejemplos a seguir, nos convertimos en paradigmas que nosotros mismos tenemos que tener la capacidad de empezar a desmontar, para que las personas también entiendan que nosotros somos seres humanos con virtudes y con defectos, y que esos defectos que nos afectan a nosotros en la vida lo estamos solucionando en esta creencia de Orisha, porque Orisha para nosotros es la guía para nuestro comportamiento. Ofun también nos dice que la muerte nunca está cansada, por lo tanto hay que estar pactando constantemente con Iku, hay que estar pactando constantemente con las espiritualidades, con los Egu, hay que estar encima de Egu constantemente para poder apaciguar la influencia negativa que tiene, porque Ofun en uno de sus caminos también nos habla de la diferencia entre la vida y la muerte, de cómo uno se regocija con la muerte de otro y el otro cómo se regocija con la vida, pero al final, como dicen, para que el mundo sea mundo tiene que existir una y tiene que existir la otra. Acuérdense que hay un camino en un Odun que dice que el mundo es una cabaña donde la finalidad es Iku. Entonces aquí hay que trabajar fundamentalmente sobre estas cosas, porque los fenómenos que surgen en Ofun lo tenemos que asociar indiscutiblemente a los Ajogunes, y traducido en otras palabras a las enfermedades, a las muertes, a las tragedias, a las vicisitudes y a todas las cosas que ellos nos trajeron a la vida. Quizás para algunos para mal, sí, son para mal, pero también para recapacitar en nuestras actitudes como ser humano, no solo ante la vida, sino ante nuestra propia salud como ser humano. Y estas cosas Ofun se las va a imprimir a ese Osá, que es el Odun regente de esta serie. Pero como ya ustedes saben, siempre les indico que estudien los pataquíes, y en Ofun le podemos dar mención de dos pataquíes que son importantes, y uno tiene que ver con uno que se llama la araña mágica y el otro la sabiduría de Orula. Ahí vamos a encontrar muchos aspectos importantes, ¿verdad?, que nos van a dar fundamentación, aparte de los refranes que hemos leído, pero también tenemos que tener en cuenta lo que explicamos anteriormente acerca de los diferentes caminos de la alegría, de la frescura, de Batalá, de Ochun, de la sabiduría de Dilogun, de por qué se arrastra, y estas cosas que también nos van a dar más fundamentación para poder interpretar y poder no solo alargarnos, sino poderle dar una interpretación correcta tanto en Itai Malé como en adivinación, en consulta, cuando nos toque hacerlo en un momento determinado. Entonces ya tenemos que entrar directamente a Osaton Teofun como Odun compuesto, para poder entender la mecánica en cual uno se complementa con el otro, ¿verdad? Y entonces aquí estamos hablando de que en la confianza está el peligro. En la confianza está el peligro, dice Osaton Teofun, porque sin lugar a dudas, acuérdense, en el Odun anterior hablamos de confianza y duda, aquí estamos hablando ya que en la confianza está el peligro, porque acordémonos que aquí los amigos se traicionan, los mejores amigos se traicionan. Por lo tanto, Osaton Teofun, teniendo en cuenta esto y los fenómenos que Ofun le aporta, te dice, nunca confíes al 100%. Siempre está en un periodo de comprobación de esa amistad que se te brinda, porque cuando te confíes, siempre te van a traicionar. Dice Osaton Teofun, llévate lo que traes. Ya cuando te dice llévate lo que traes, te está señalando que lo que tú traes es chisme, es problema, es traiciones y todas las cosas malas que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a vivir y estamos acostumbrados a producir, para después estarnos retractando por lo aquello que nosotros hicimos. Entonces Osaton Teofun te está diciendo, todo eso malo que tiene Osá y todo lo malo que tiene Ofun, tú no me lo vas a traer a mí, sino llévatelo.
Por eso también te dice Osaton Teofún que el que imita garantiza su fracaso, porque estamos hablando de autenticidad. Usted tiene que ser una persona auténtica, usted tiene que, para eso tiene que conocerse como ser humano y como tal usted tiene que actuar. Aquel que vive por la vida escogiendo paradigmas, escogiendo dichos, escogiendo palabras, escogiendo actitudes de los demás, lo único que se convierte es un ser amorfo, en una cosa inexplicable e incomprensible. Por lo tanto, Osaton Teofún le llama a usted a la autenticidad como ser humano. Osaton Teofún dice que en la oscuridad todos los gatos son pardos. O sea, bajo ciertas circunstancias, todas las personas nos parecemos. Pero hay que ver después, Osaton Teofún le llama a usted bajo este refrán a poder interpretar, inclusive bajo la oscuridad, las características de cada persona y aquello que nos diferencia uno a otro, aquello que nos hace a uno mejores, a otros no tan buenos y otros peores. Por lo tanto, Osaton Teofún nos llama a nosotros a la diferenciación de las cosas buenas y de las cosas malas, porque a pesar de que bajo ciertas circunstancias nos veamos iguales, no somos iguales, no tenemos las mismas aspiraciones, no tenemos los mismos criterios de la vida. Son cosas que Osaton Teofún nos trae como elementos que se unifican para poder dar estos criterios de refranes que nos dan como odum compuesto. Por lo tanto, también nos dice que hay que arreglar lo que está desarreglado en Osaton Teofún. Si los fenómenos ya salieron al mundo, hermanos y hermanas, hay que buscar la manera de volverlos a recoger, de volverlos a arreglar, y todo parte de nuestra actitud ante la vida. Aquí todas las cosas son de actitud ante la vida, y Osaton Teofún como Odu nos da un llamado a eso. Si aquí ya los fenómenos se regaron, si aquí hay la traición, si aquí hay la traición entre los hermanos, si aquí hay todas estas situaciones que se regaron en el mundo que son conflictivas, Osaton Teofún nos dice hay que arreglar lo que está desarreglado. Por lo tanto nos hace un llamado a la honestidad, a la valentía de asumir nuestras acciones y de poderlas corregir. Osaton Teofún. Entonces, como ya es costumbre, también tenemos que hablar de los pataquíes, donde vamos a encontrar aún más criterios para poder interpretar y poder dar consejos. Por ejemplo, estamos hablando del hecho de los muchachos desobedientes, aquellos que no obedecían a los mayores, aquellos que no obedecen a los mayores, que siempre están criticando, que siempre están diciendo que los mayores son lentos, que son viejos, que etcétera, etcétera. Como Lofi los llama a respeto a partir de una sanción severa, como Lofi lo llama a respeto a los mayores. Estamos hablando de la desobediencia de la mariposa. ¿Cómo no logra la mariposa hacer los esboces al final? Hablando en el caso de nosotros los seres humanos, cuando no terminamos de hacer los esboces, no llega completo el efecto. Por lo tanto, lo que viene para atrás es todo lo contrario a lo que nosotros solicitamos. Estamos hablando también de un pataquí donde habla de cómo la astucia, la inteligencia, acuérdense de la inteligencia, la sabiduría más refinada de un ser humano, cómo la inteligencia, la jicotea es capaz de ganarle a la rapidez del perro que se entretiene con un hueso y todo el esbozo que tiene que hacer la jicotea. Por eso nos estamos hablando de inteligencia aquí y cómo en este pataquí nos lo va a explicar. Y también el hecho cierto de que hay personas que viven con desagrado, hay personas que viven ocultando cosas, hay personas que viven con desánimo y cómo cuando hacen un desdoble de su personalidad se ve manifestado en el rey que vivía por vivir, que es lo que saque su verdadera personalidad. Espero haberles aportado. Muchas gracias a las personas que se conectan. Como siempre le digo, que las luces Batalá los iluminen donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz venido Erate y Faola los Batalá. Pasen buenas noches. Gracias por vernos y compartir nuestras ideas y nuestros videos. Buenas noches.